Buenos días a todas y a todos. Secretaria, usted le ha mentido al presidente y al pueblo de México y le voy a decir por qué. El 8 de mayo de 2019 se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya que las empresas invitadas presentaron propuestas que superaron en tiempo y en costo lo planteado por el gobierno. El jueves 9 de mayo, en conferencia mañanera, usted informó que la licitación se declaró desierta por el incumplimiento a las propias bases de la convocatoria y detalló 3 criterios. 1, que se terminaría en 3 años. 2, que el presupuesto no superaría los 8,000 millones de dólares. Y 3, que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética. Usted no ha cumplido con ninguno de estos 3 criterios. En pocas palabras, engañó al presidente. Ya concluyeron los 3 años. Tuvo el cinismo de llevar al presidente a inaugurar dicha refinería, anunciando que iniciarían las etapas de prueba por los próximos 6 meses, cuando usted sabía que eso era imposible. Otra vez le mintió al presidente. Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras. Aquí queremos ya para diciembre. ¿Así es o no? Sí, queremos para diciembre. Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril. Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre. Entonces, ¿De este? Ojalá brincos diera. Pues por eso es trampa. Sabía que no era posible y lo engañó. El segundo, los 8,000 millones de dólares han sido ampliamente superados. El primer incremento fue por 918 millones de dólares para la cogeneración de energía eléctrica, que por cierto dejó fuera a CFE por no garantizar el suministro en 3 años. Pero su cogeneración tampoco estará lista en ese lapso. Es necesario mencionar que el costo de la cogeneración se ha duplicado. Secretaria, ¿quién se está robando el dinero? Y tercero, estos datos los saqué de las actas del Consejo de Administración de Pemex. Y el secretario de Hacienda me confirmó que el monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex son 16,514 millones de dólares, más del doble de lo que usted se comprometió que iba a costar. Es absurdo. ¿Cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de 2 sopas. O son ineptos o son bandidos. Creo que en este caso son ambos. Y usted sabe que al aumentar esta cifra, la rentabilidad del proyecto se hace inviable, por lo que su corrupción e incapacidad están generando un daño patrimonial al pueblo de México. El tercer criterio tampoco lo cumplió. Violentó la normatividad vigente de Pemex, incumpliendo la metodología FEL. Hasta la fecha, siguen sin acreditar el FEL 2 y FEL 3, al menos en actas de consejo. Que por cierto, si lo hubieran hecho a tiempo y en forma, tendrían la ingeniería de detalle, costo y tiempo de ejecución de esta obra. También incumplió los análisis de riesgo y operabilidad, cuya finalidad es evitar accidentes de seguridad física en las plantas, por lo que usted será responsable de los accidentes en el arranque y durante la operación de la refinería. Respecto a este tema, le quiero preguntar, ¿están contempladas las válvulas de bloqueo automático de grandes inventarios? Se lo cuestiono porque no se ven reflejadas en el diseño. ¿Está consciente de los altos riesgos de seguridad en caso de que no existan? Díganos, secretaria, ¿cuántas muertes han costado sus prisas? Violentar la normatividad, su prepotencia, su arrogancia y su deseo infame de cumplir con fecha de terminación que no ha cumplido ni va a cumplir. Todo
por su obsesión de ser gobernadora de Veracruz. Además del sobrecosto, que por cierto ya le dijeron que si no acaba no va a ser, así es que échele ganas. Además del sobrecosto, su ineficiencia secretaria le ha costado al pueblo de México 5,185 millones de dólares por no recibir ingresos del 1 de julio a la fecha, dado que la refinería no refina. Para que se dé una idea, con estos recursos que equivalen a 103,700 millones de pesos, se podría cubrir durante 30 años el presupuesto que con su plan B pretende este gobierno quitarle al INE. Y si a esto le sumamos el sobrecosto de la refinería, que son 170,000 millones de pesos, podríamos asegurar este presupuesto al INE por 13 sexenios. Insisto, la incapacidad también es corrupción. Secretaria, a nosotros no nos interesa el primer barril procesado. Ese seguro se lo sacará de la manga. Ante este poder, le solicito y le recuerdo que está bajo la protesta de decir verdad, sin evasivas, nos conteste la fecha en la cual la refinería Olmeca producirá por día 175,000 barriles de gasolinas, 129,000 barriles de diésel, 9,250 barriles de gas LP y los 9,550 barriles de propileno, tal como lo presentó ante el Consejo de Administración de Pemex. A estas alturas seguramente ya tiene el costo total de la refinería. Dígame usted cuánto es el monto de lo ya contratado y si tiene algún pendiente por contratar. Por cierto, lo recuerdo, que lo acaba de decir, no se pueden hacer pruebas de presión si no hay sistemas conectados. Y recuerda que aquí nada es personal. El Consejo de Administración de Pemex le autorizó el procedimiento de la compra anticipada del equipo crítico, pero usted hizo la compra anticipada de 80 equipos críticos y la justificación fue que no habría sobrecostos. Nuevamente mintió. Para la cogeneración de energía eléctrica y operación de la refinería Olmeca se requieren alrededor de 200 millones de pies cúbicos de gas natural por día, por lo cual ya se inició la construcción del gasoducto. Los especialistas hablan de que esta es la línea crítica para que entre en operación la refinería. En este sentido, le solicito nos presente en los próximos días a este Senado de la República un programa detallado de los pendientes de construcción y puesta en marcha de dicho gasoducto. Asimismo, informe cuánto se ha pagado, cuánto está pendiente de pago y cuánto se pagará a los afectados por el derecho de vía por la construcción del gasoducto. Informe el monto de la inversión y el tiempo para tener la infraestructura que permita el desalojo del coque y azufre, así como los insumos de ácido fluorhídrico y catalizadores. Que nos informe el monto de la inversión y tiempo para tener la infraestructura que permita el movimiento de productos como gasolina, diésel, entre otros, al Sistema Nacional de Refinación. Referente a la soberanía energética, ¿está considerando la importación del oxigenante MTBE y el aditivo TAME, debido a que no están consideradas las plantas para producirlos? De no ser así, se continuará con la dependencia energética para producir las gasolinas, que justo fue la excusa para su construcción. Secretaria, Dos Bocas se está construyendo con recursos públicos y, por lo tanto, todos tenemos derecho a conocer el avance del proyecto de forma clara y transparente. Como se dará cuenta, hay muchas preguntas por la tremenda opacidad que hay alrededor de este proyecto. Por lo tanto, le pido respetuosamente que envíe a esta Cámara de Senadores lo siguiente: el programa de obra completo de las 17 plantas y las utilities con el software de control que esté utilizando para poder conocer y analizar el avance del proyecto en términos reales, considerando los equipos y plantas que son parte de la ruta crítica, por ejemplo, el sistema de suministro de gas, el sistema de suministro de agua, el avance en el montaje de la cogeneración y el avance de la obra civil mayor. Listado de los equipos y las utilities, incluyendo los que ya están en obra y las estimaciones de llegada de los equipos y materiales faltantes. Ejemplos de ensayos no destructivos y otras pruebas ya realizadas a los subsistemas de tuberías, cableado, tanques, diques de contención, así como los procedimientos de aceptación y transferencia de equipos
y sistemas al grupo de pruebas puesta en marcha. Un reporte técnico con el avance real del proyecto, las fechas realistas de inicio de la puesta en marcha y las pruebas de performance y aceptación final. Un estimado realista del precio final, ya que durante la etapa de construcción se han registrado distintos incrementos sustanciales al presupuesto original, y ya se lo demostré aquí con las actas del Consejo de Administración, que no se han justificado con toda claridad. Una copia actualizada de las acciones de cierre de las desviaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha abierto al proyecto, con la evidencia necesaria para que la Auditoría Superior de la Federación acepte estas acciones. Todo esto se le solicita, secretaria, en el entendido de que un proyecto de infraestructura de esta relevancia debe ejecutarse considerando la rendición de cuentas y la transparencia como dos de sus elementos más valiosos, sin los que no se entiende un proyecto cuyo principal objetivo es beneficiar al pueblo de México. Y en ese sentido, secretaria, me di a la tarea de buscar muchísima información. Desafortunadamente, las actas del Consejo de Administración de Pemex, pues prácticamente las ponen en negro para que no nos enteremos, pero yo las quiero sin testar, porque las que yo encuentro están testadas y es muy difícil. Yo no sé a qué le tienen miedo a rendir cuentas si es dinero público. Aquí se habla de que no hay deuda. No hay deuda para este proyecto, pero hay un montón de deuda para financiar otras cosas del gobierno porque le están traspasando deuda a este proyecto. Entonces, secretaria, le voy a entregar, porque sé que es demasiadas preguntas y no pretendo que me las conteste todas. Se las voy a entregar, las voy a hacer públicas en mis redes sociales a todos los mexicanos, así como sus respuestas. ¿Por qué está usted en una comparecencia donde está obligada a contestarnos todas y cada una de las preguntas que le hagamos? Y creo que ninguna de esta información es de carácter de seguridad nacional. Muchas gracias y nos vemos en la tercera presentación. Precisamente yo sí venía preparada para estas y más preguntas, porque el sector, hemos hecho muchísimas cosas en el sector en estos 4 años, se ha hecho muchísima infraestructura y una obra que no se había hecho en 40 años y que se pretendió hacer con la refinería Bicentenario y que no se concluyó, o como la rehabilitación de Minatitlán, que fue un tren de refinación que duró 10 años en el gobierno del presidente Fox y Calderón, pues no es entendible que en tan poco tiempo tengamos tan buenos resultados. Y en este sentido, tanto el senador Pérez Astorga como la senadora Xóchitl Gálvez hicieron preguntas al respecto de Dos Bocas, que me encanta porque me da oportunidad de explicarles a ustedes y al pueblo de México cómo es este proceso de ejecución acelerada, cómo a nivel mundial Dos Bocas es ejemplo en la construcción y en la aplicación, y cómo en el Consejo de Pemex hemos propuesto y se ha aprobado los diferentes montos, y cómo nos hemos ahorrado recursos y tiempo. Yo también digo que esto no es personal, senadora, y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. Ineptitud porque más de 35,000 trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. Son de lo más eficientes, son de lo más leales y trabajadores, y sobre todo con un sentido de pertenencia. Trabajadores de las 32 entidades, ahí están, y trabajan las 24 horas. ¿Bandidos? Pues aquí traigo una lista que le voy a pedir aquí a la senadora Abreu que se las haga llegar, de las 50 auditorías internas que les han hecho al proyecto. 18 auditorías que se hicieron
del órgano interno de control de Pemex. 26 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y 6 auditorías externas de KPMG, que es una auditoría pues que le audita a Pemex, a CFE y a muchas empresas. En estas 50 auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando ante este mundo de trabajo que se tiene. Entonces se lo voy a dejar para que a todos los senadores, a todos, se las compartan y puedan preguntar al órgano interno de control, al auditor superior de la Federación. Engañar al presidente, difícilmente se engaña Andrés Manuel López Obrador. Cada semana, desde que inició esta obra, se hace un reporte visual, físico, y cada 3, 4 meses se entrega un reporte de avance. Pero también el presidente varias veces ha ido a la refinería a ver cómo vamos trabajando y se le hace un reporte de todos los técnicos, de las compañías y de los EPCistas. Nosotros nos pusimos una meta muy ambiciosa. Así se hacen las cosas. Es así, no con mediocridad. Y dijimos, vamos a 3 años, vamos a construirla, los mexicanos podemos, y ahí está. Felicidades a los trabajadores y a los técnicos de Pemex, porque ellos lo han logrado, lo que nadie pensó que se iba a hacer. Y entonces, ¿por qué usted sale y dice que se declaró desierta? Porque se declaró desierta y asumimos el reto. Asumimos de querer ser. Y ahí está la refinería. Y está abierta todos los datos que me está pidiendo la senadora Xóchitl con mucho gusto. Pero yo voy más allá, como son tantos. Y nosotros tenemos un salón grandísimo, grandísimo, de archivo de la refinería en Dos Bocas. Yo le invito a usted y a todos los senadores que vayan. Y les voy a poner a su disposición toda la bodega de archivo que tenemos para que contrato por contrato lo revisen. Y les dejo una oficina ahí en Dos Bocas para que dejen ustedes a sus auxiliares o a sus contadores para que revisen todas las dudas. Me pide el software no se lo puedo dar, porque ese es de Pemex, es estratégico. Cualquier empresa petrolera lo resguarda. Es lo único que no le puedo dar. Todo lo demás, adelante, para usted y todos los senadores. Eso no tengo ningún problema. Responsabilidad en las válvulas de bloqueo automático. Yo no sé qué asesor le dio esto, pero pues por supuesto, las válvulas de bloqueo son más de 200,000 válvulas que estamos calibrando y colocando. ¿Cuántos muertos? Afortunadamente, ninguno dentro de la obra. Hace 2 meses hubo un fallecido, donde a una empresa, uno de los tuberías, estaban afuera, rodaron las tuberías de un stand y le cayó a un trabajador. Tuvo un deceso, fue fuera de la refinería. Es el único. No hay ninguna muerte, no hay nada de todo lo que le están comentando. Sobre MTB, para la gente que me escucha, el MTB es un aditivo que se llama metilterbutiléter, que se utiliza como un aditivo en las gasolinas. Nosotros no lo vamos a utilizar porque nuestra refinería es de una alta eficiencia energética y con el alquilado e isómeros que va a producir la propia refinería, la planta de alquilación, tenemos una planta de isomerizadora de butanos y otra de pentanos, ahí vamos a utilizar. Ese es un proceso distinto. Pero esto es de química, pero vale la pena que nos pregunten pues para ir contestando. Sobre en qué fecha vamos a estar al 100%.
Cuando el presidente me preguntó, nosotros habíamos concluido toda la obra constructiva. Al final de la comparecencia, voy a sacar un video de 3 minutos, que no lo hice yo, lo hizo alguien de las redes, que jaló todos los videos que pasábamos semanalmente y los agrupó. Y se ve el avance de la obra. Es impresionante lo que se ha hecho en México. Se los voy a mostrar. Cuando me dijo, le dije, queremos meter el barril en diciembre. Eso es un reto muy grande que nos pusimos. Pero ahora en diciembre vamos a meter el gas en el gasoducto que ya se concluyó. De la refinería de Dos Bocas hacia Cactus son 65 kilómetros y hay un ramal que va hacia un ramal de Senagás. El ramal de Senagás hacia Dos Bocas, junto con el otro, nos dan 74 kilómetros. El ramal a Dos Bocas ya está concluido y en este mes metemos el gas de prueba. Ayer se hizo una corrida, se llama Corrida de Diablos. Ayer ya se hizo una corrida. El agua, se hizo un acueducto de 28 kilómetros del río Gonzalitos hacia la refinería. Ya se concluyó. Ya hay agua cruda, así se llama, agua cruda que va de la toma hacia allá y estamos ya en la etapa de meterla a la planta que ya tenemos de tratamiento de agua, para el agua de proceso, así se llama. Yo creo que es una obra muy compleja, de mucha ingeniería, pero me gusta contestar. La FEL 2 y la FEL 3. Al pueblo de México. ¿Qué es esto de la FEL 2 y la FEL 3? Bueno, en los proyectos de esta magnitud se llaman las FEL como permisos, autorizaciones que se dan en las diferentes etapas. Se piden 30 requisitos y se tienen que revisar. Eso lleva mucho tiempo. La revisada lleva mucho tiempo. Entonces nosotros, a través de la ejecución acelerada, no podíamos estar esperando a que estuvieran en la revisión y pararnos. Dijimos, vámonos, dale para adelante. Mientras se revisaba la FEL 1. Oye, te falta la FEL 2, párate. No, no me puedo parar porque el pueblo de México, porque esta transformación no se va a parar para ver hasta dónde aguanta la burocracia. Efectivamente, la ejecución le ganó a la certificación. Posteriormente se presentó en el Consejo de Administración la solicitud para que se fuera a través de un proyecto integrador y que la ejecución acelerada pudiera continuar y fue aprobado. Por eso es que la FEL 1, FEL 2, FEL 3, etcétera, todo esto que se necesita, fuimos más rápido que ellos. Esa es la realidad. ¿En qué fecha vamos a estar el 100% de la refinería? La refinería, yo traigo un diagrama de integración, no sé si Fito me está viendo, que ponga el diagrama de integración, el último que le mandé hoy, ese. Tal vez no se ve, pero les voy a explicar, estos son 15 puntitos. El punto 1 que va de arriba, tiene que entrar, ese puede ser una válvula, ese puede ser un equipo, el número 3 puede ser una subestación, y así se van integrando equipo por equipo hasta llegar a un nodo central donde todos esos bajan. Esto se llama prueba, arranque e integración. En eso estamos, pero de ese diagrama hay 30,000 diagramas de esos. Ese es uno nada más. Ese es el trabajo que están haciendo nuestros grandes ingenieros de Pemex, nuestros fantásticos trabajadores de México. Eso es lo que están haciendo. Por eso decir ineptitud no lo acepto. No lo acepto de ninguna manera. Esto que se está haciendo es ejemplar a nivel mundial. Y les voy a decir por qué a nivel mundial. No estoy hablando al vapor.
Hace 2, 3 semanas se anunció que iba a haber un aumento en el consumo de petróleo a nivel mundial, porque iban a entrar a trabajar 4 grandes refinerías en el mundo e iban a necesitar petróleo. Me di a la tarea de ver qué grandes refinerías son. Y fíjense, la de Kuwait. Esta refinería de Kuwait está en Al Sur, así se llama, es de la compañía Kuwait Integrated Petrochemical. Sus contratistas, los EPCistas, son Técnicas Reunidas, que es una empresa española, Sinopec, Fluor Corporation, Hyundai. El tipo de crudo que van a hacer es pesado, parecido al de nosotros. La capacidad es de 615,000 barriles. La inversión total en dólares que ellos programaron fueron de 27,000 millones de dólares. Pero imagínense, febrero del 2012, el arranque diciembre del 22, 10 años. Y van en un monto de 33,000 millones de dólares, porque cuando uno se tarda, gasta más. La inflación, los equipos. Esa es una. Ahora vamos a la de China. Esta está en Guangdong, es de PetroChina. Esta la está haciendo Técnicas Reunidas, españoles, que yo no quise, porque ellos fueron los que se metieron en Minatitlán y duraron 9 años en un tren de Minatitlán. Se duplicó el precio, quebraron a los subcontratistas mexicanos, y esas son sus prácticas, esos no están aquí. También es tipo de crudo pesado, la capacidad es 200,000 barriles. Ellos empezaron con la aprobación del proyecto en enero del 2011. Anunciaron que arrancaban en diciembre del 22 y van en 19,255 millones de dólares. Pero hay otra en China, en Jiangsu, que esta es de otra empresa petroquímica. No tenemos qué tipo de crudo. Su capacidad es de 320,000, muy parecida a Dos Bocas. Habían anunciado una inversión de 15,430 millones de dólares. En enero del 11 dijeron que arrancaban en octubre del 22, no han arrancado todavía y van en 18,125 millones de dólares. La que sigue, Nigeria. Este es todo un caso. Esta es una refinería muy grande de 650,000 barriles, es de un privado. Quien lo está construyendo es una empresa de la India, es el EPCista. Aprobaron el proyecto en septiembre del 23 y el arranque es junio del 23. 10 años y van en 29,000 millones de dólares. Por eso se pregunta todo el mundo, ¿qué hicieron en Pemex? ¿Qué hicieron en México? Que en 3 años levantaron esto. Esta es una prueba, por lo que tengo que comentar. Toda la información que me soliciten, pues adelante, muy bien. Sobre las pruebas de presión, que dice usted, pues que no pueden ser. Sí, se llaman pruebas de presión hidrostática cuando todos los equipos grandes se someten para ver que aguantan la presión, que no tienen fugas, y todos los equipos, los 100 tanques, más de 100 tanques que tenemos, y todos los equipos ya se sometieron a una prueba de presión hidrostática certificada. Y si van a Dos Bocas, pues lo van a ver. Yo no tengo ningún problema. Esas se hacen y además están certificadas por empresas que avalan que pasaron dichos pruebas. La otra que tengo sobre la senadora Cora Cecilia, sobre Puerto Peñasco, efectivamente es de 1,000 megawatts, ya está en construcción, va avanzado, van muy rápido, son 1,000 megawatts de energía solar, pero al mismo tiempo la CFE está haciendo 2 ciclos combinados, uno González Ortega y el otro es San Luis Río Colorado,
porque es energía intermitente y cuando estos 1000 megawatts dejen de producir a las 7, 8 de la noche, debe de meterse el respaldo. Entonces lo están haciendo muy bien. La rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, bueno, efectivamente nosotros llegamos y encontramos la capacidad de refinación está operando al 35%, ahorita estamos casi al 70%. Toda esta semana, aquí está el ingeniero Rocha, el encargado, trajo 1 millón de barriles de proceso. Y cuando nosotros llegamos pues, estaba muy bajo, estaba 480,000 barriles, 500,000 barriles por ahí. Entonces, sí vamos. Nuevamente le contesto a la senadora Xóchitl sobre los 200. Usted dice que compramos 80 equipos críticos. No, compramos 215 equipos críticos. El gasoducto, pagos y derechos de vía, ya está todo pagado y con mucho gusto se informa uno a uno a quién se le pagó de los dueños de los derechos de vía. El ácido fluorhídrico y el catalizador, híjole, esto está bien interesante. La refinería, cuando se licita, se dice aquí está, esto va a costar las plantas, la refinería. No incluía el área administrativa, los catalizadores y el ácido fluorhídrico son recursos de operación, pero se deben de cargar al inicio. Entonces ya se compraron dentro de la ampliación que aquí traigo de las carpetas de Pemex, del Consejo de Pemex, se les dijo, esto es lo que cuesta la refinería. CFE necesitamos que nos des 280 megas, en la zona no hay, vamos nosotros a hacer la cogeneración. Vamos a dejar la refinería autónoma, tuvimos que pedir autorización para hacer la cogeneración. Todo esto sin impuestos. Cuando hicimos la cotización, la presentación, esto va a costar la refinería sin impuestos. Posteriormente, regresamos al Consejo y les dijimos, es esto, pero tenemos que pagar los impuestos, tengo Hacienda encima. Y fíjense también para la gente que me escucha, los impuestos, como es una inversión del Estado, Hacienda me dice, bueno, aquí están 2,000 millones de dólares de impuestos, me los da y yo se los regreso, pero se contabilizan, así es, pero es dinero que me da Hacienda del proyecto y que yo se los regreso a Hacienda, son impuestos que se tienen que pagar, tuve que ir al Consejo. Y el tercero que fui al Consejo fue para las obras alternas o externas. En estas refinerías que yo les mostré aquí, tienen obras alternas y externas. No sabemos si tienen muelles, no sabemos su gasoducto, qué tanto de kilometraje tiene, pero son datos que ahí están. Entonces yo tuve que llegar a decir, esto es las obras alternas. Llámese gasoducto, acueducto. Hicimos un periférico ahí en Paraíso. La monoboya, que tampoco estaba considerada, porque dijimos, sacamos por barco el producto, pero dijimos, a ver, el puerto, el de Dos Bocas, que ya es de gran calado, vamos a dejar una monoboya a 6 kilómetros para que los barcos allá carguen el diésel y la gasolina. Todo eso fueron obras alternas, se las presento a Pemex, le dije, conviene hacer esto, si nosotros no lo hacemos en el proyecto, no importa, lo va a hacer Pemex tarde que temprano porque es lo más conveniente. No lo aprueban y ahí está. Y todo eso está en las actas. Todo eso está en las actas. Entonces, también con mucho gusto se lo voy a compartir. El ácido fluorhídrico y el catalizador también entraron como gastos de operación, porque son de operación, pero ya los pedimos, los compramos nosotros. Los catalizadores están listos, yo hablo y en 15 días los tenemos en México. Y el ácido fluorhídrico, miren la importancia de estar en un puerto. El ácido fluorhídrico es un ácido muy peligroso en su manejo, explosivo, y se maneja con mucho cuidado. Nos lo van a mandar por barco. Hay un buque tanque que viene de Luisiana a Coatzacoalcos.
Allí en Coatzacoalcos ya está una rampa donde bajan los trenes. Se suben los trenes a un barco y se bajan. Bueno, pues ese nos lo van a subir por tren y se va a desviar tantito. En lugar de llegar a Coatzacoalcos, se va a desviar a Dos Bocas y ahí con una grúa vamos a bajar el contenedor de ácido fluorhídrico. Ya hablamos con las empresas, ya se compró en Estados Unidos y yo creo que en unos 2 meses y medio tendremos ya el ácido fluorhídrico, porque su manejo es muy delicado, estamos hablando de cosas, entonces también eso. La deuda de Pemex en este sexenio. Miren, yo tengo unas gráficas impresionantemente bien. Cuando llegamos nosotros, a Pemex no se ha endeudado. Esta es una gráfica del 2007 al 2012. La primera es el aumento de la deuda de Pemex. Fueron de 286,000 millones de pesos. En esos años se endeudó el gobierno a través de Pemex y Pemex no hizo ninguna infraestructura. No hizo ninguna infraestructura. Ahí está. Y en la otra, ahí tenemos los excedentes petroleros. Tuvimos excedentes petroleros de 279,000 millones de pesos acumulados. Yo aquí tengo mis dudas porque yo tenía los datos en dólares, pero los vamos a dejar así. Entre los dos estamos hablando de 565,000 millones de pesos, entre excedentes y la deuda. Y no hicieron nada en Pemex. Hoy no tenemos deuda, Pemex no se ha endeudado. Estamos construyendo refinerías, Sistema Nacional de Refinación, se compró Deer Park, están haciendo pozos petroleros, explorando pozos petroleros, aprovechando gas, etcétera, etcétera. Esto y lo que estamos haciendo es la diferencia entre la política energética anterior y la actual. Eso es. Sobre las tarifas de la CFE. Sí, senador. Sí, lo que usted me dice, me lo han dicho varias personas, y vale la pena hacer una revisión de las tarifas en los municipios. Aquí está el comisionado presidente de la CRE y el jefe de la unidad de electricidad de CENER. Tenemos que hacer la revisión en todos los municipios. También está una persona aquí de la CFE y tenemos que hacerlo. Son 2,500 municipios, hay que hacerlo en los 2,500. Es un caso único, pero sí, yo acabo de estar en mi querido Veracruz, en mi adorado Coatzacoalcos, y estuve revisando las tarifas de los municipios del sur de Veracruz y estábamos viendo con CFE para el cambio de tarifas. No es tanto CFE, es Conagua. Hablé con Conagua porque ellos tienen la medición de la temperatura. Y hablaba, me voy a adelantar aquí con el senador Yulen. Yo le decía, oye, ¿cómo es posible que en la Chuapas, Veracruz, tienen frente Huimanguillo, nomás lo divide el río? Y tú Conagua me estás diciendo que en la Chuapas trae 1 grado menos que en Huimanguillo y ya no alcanzó la recategorización. Entonces se está revisando. Entonces sí lo vamos a hacer en los 2,500 municipios y yo creo que también ahí vamos a estar con Conagua, porque sí al lugar el señalamiento por lo de la CFE. Que también no es justificación, la CFE en esta pandemia, en esta crisis energética, se ha portado más que bien. Ha asumido el costo para mantener la tarifa eléctrica a un nivel a comparación de los precios internacionales, porque pues el gas ha subido en todos lados. Y aquí tengo una gráfica, no les va a quitar más tiempo, sobre las tarifas mundiales. Es esta.
Miren, esta se las mostré creo que el año pasado. La verde es Italia, la otra es Francia, Alemania, y las de abajo es Estados Unidos, que tiene dos tarifas, una en el este y otra en California, y la de abajo es México. ¿Cómo empezaron a bajar las tarifas? Estamos en el Senado y lo deben de saber los senadores porque es internacional, es un tema internacional. Si ustedes se fijan, de agosto a septiembre empezaron a bajar las tarifas en Europa. ¿Por qué? Porque tenían gas almacenado. Ahorita empezó otra vez a subir la tarifa, se están acabando sus reservas de gas, más el conflicto que traen allá con Rusia. Y como México, en esta línea roja que va abajo, hemos mantenido la tarifa en el precio mercado, en el mercado mayorista. Y la CFE es el principal aliado. Si no, aquí ya hubiéramos tenido una revolución, créanmelo. Entonces, esto sirve también pues para darle su mérito a la CFE y es parte de... Con las respuestas que me acaba de dar, planteé aquí sobre la marcha algunas consideraciones. Secretaria, ¿asumieron el reto de construir una refinería sin saber cuánto iba a costar? ¿Cuánto iba a tardar? ¿Cuáles obras externas requerían? ¿Cuántas adecuaciones tenían que hacerle a la ingeniería de la refinería de Calderón, porque es con la que la están construyendo? Secretaria, acaba de reconocer que se saltó la metodología de control de proyecto para poder entregar su proyecto a tiempo. Esto es el equivalente a construir un edificio y poner los cimientos al final. Por lo que nos acaba de decir sobre los permisos para la cogeneración, le pregunto, ¿en serio se lanzó a diseñar y construir una refinería sin cogeneración? Esas obras alternas, que se conocen como utilities, son justo las que le dan servicio a la refinería. Por ejemplo, gas, agua, electricidad, aire, hidrógeno, etc. Diseñar una refinería sin utilities es un error de principiante, secretaria. Ahí tiene el resultado de su construcción acelerada. Por experiencia, el costo de ejecutar sin planeación es mucho mayor que la inflación y es por eso que tiene los problemas que tiene. La ineptitud no es de los trabajadores, secretaria. Mi respeto y mi reconocimiento a cada uno de ellos. Ellos solo obedecen instrucciones. Es de usted. No intente culparlos porque usted es la responsable del proyecto y usted fue la que dijo que estaría lista en 3 años y que costaría $8,000 millones. Y los bandidos son los amigos de su compadre Quintanilla, a los que le asignó el primer contrato por cerca de $5,000 millones de pesos, cuya empresa constituyeron una semana antes de asignarle el contrato por invitación restringida. Y ahí están las consecuencias. Son los que hicieron la plataforma que ahora se inunda porque tiene pésimas obras de drenaje. Ya dejemos este tema de la refinería y pasemos a otros temas importantes. ¿Recuerda la tormenta invernal Uri que nos dejó sin suministro de gas natural? ¿Qué acciones está tomando para evitar problemas en casos similares? ¿Cuánto ha crecido o qué proyectos hay en desarrollo para almacenamiento de gas natural? Los altos niveles de contaminación de la Ciudad de México tienen que ver con el consumo de combustóleo en la termoeléctrica de Tula. Y eso daña la salud de millones de personas que vivimos en el Valle de México. Tengo la impresión que no tienen la intención de insistir en el suministro de gas natural porque no saben qué hacer con tanto combustóleo. ¿Cuánto combustóleo produce Pemex diariamente? Le pregunto. ¿Cuánto y a qué precio se lo vende a CFE? ¿Y qué hacen con el resto del combustóleo? Quiero enseñarle aquí un video, el de Quesqui en Tabasco. Acabo de estar en esa zona de Tabasco y qué bueno que le hicieron la pregunta de cuándo va a estar lista la modernización de la batería de Tecominoacán, porque es una tragedia lo que pasa en Quesqui.
se queman millones de metros cúbicos de gas natural todos los días. Y aquí pregunto, ¿cómo explica que se haya aprobado recientemente el plan de desarrollo de Quesqui en la Comisión Nacional de Hidrocarburos si hace unos meses se había negado debido a que no cumplía los criterios técnicos para ser considerada la mejor alternativa de explotación para darle valor al Estado, y ahora sin hacer mayores cambios se aprueba? Ahí lo que estamos viendo es mi estado de Hidalgo, son las consecuencias de la quema de combustóleo, que por cierto el anterior secretario de Medio Ambiente declaró, ese es Quesqui. Yo estuve ahí en Quesqui, secretaria, le pido que vea el video, porque por un lado nos vamos y nos comprometemos a la COP, y yo, para que no se enoje conmigo el senador, suelo dar datos técnicos. México pasó de 22 a 35% sus metas de reducción de emisiones, y con eso no lo vamos a lograr. Necesitamos replantear la política energética para hacerlo. Por último, secretaria, en el tema eléctrico, ¿cuál es la estrategia de suministro de energía renovable para atender el nearshoring, considerando que son grandes consumidores de energía? ¿Cómo se plantea atender el rezago de inversión en líneas de transmisión y distribución para atender la demanda actual y futura de la CFE si no han invertido? Y respecto al tema de telecomunicaciones, me llamó la atención, y pues también me encantaría poder tener la evidencia técnica pues del tendido de la fibra, de la instalación de las antenas, del suministro de los equipos en todo y cada uno de los puntos que usted se refirió en este momento. Por su atención, muchas gracias, secretaria. Pesos que se van a invertir en la rehabilitación. Baterías de separación de Quesqui e Ixachi, sí, y coincide aquí con la senadora Xóchitl Gálvez. Efectivamente, miren, este es un tema sobre la quema de gas. Traigo una gráfica también del gas enviado a la atmósfera, y lo tuve que hacer histórico porque es muy importante, muy importante. A ver si me ponen la gráfica del gas enviado a la atmósfera, por favor. Es este. Miren, lo sacamos del 98 al 2022, como por sexenios se ha quemado el gas. Con el presidente Zedillo hubo una disminución de quema de gas, traíamos un promedio de 887 millones de pies cúbicos, se hicieron adecuaciones en Pemex y bajó. Con el presidente Fox, ahí hubo una inversión muy interesante en Burgos, sobre todo en Burgos, y bajó considerablemente la quema de gas a un promedio de 468 millones de pies cúbicos. Inyección de nitrógeno y una muy mala disciplina operativa en el sector petrolero que nos llevó a eso. Posteriormente, con el presidente Peña, al inicio, también empezó a aumentar la quema de gas, tuvo un promedio de 710 millones de pies cúbicos. Pero el presidente Peña, a partir del 2017, empieza a bajar la quema de gas considerablemente. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Refinación prácticamente lo abandonó. Traíamos un 35%. Se abandonaron campos, se abandonaron lo demás, y eso estamos. Ahora, en este sexenio, traemos un promedio de 496 millones de pies cúbicos. Y se está trabajando en las baterías de separación para disminuir la quema precisamente en el Quesqui y en el Ixachi. El Ixachi, a mí me ha reportado Pemex que la quema en enero, ellos piensan bajar considerablemente en el 2023 al inaugurar la estación de medición y compresión del Papán, que se está haciendo en Veracruz, ya va muy avanzada, y eso nos va a permitir procesar 300 millones de pies cúbicos, la del Papán. Y la del Quesqui, traen ahí un proyecto Pemex, creo que ya movieron ahí un bloque o un sector de una batería para disminuir, porque nosotros les hemos estado también desde la CNH y desde la Secretaría de Energía cuidando esto. Esto nos lo trae el presidente. Sí, así es. Estos son los datos y esto es lo que traemos de quema de gas.
Ahora contesto a la senadora Xóchitl Gálvez. Me dice que asumí el reto, que las obras alternas, que por qué la construcción acelerada y que soy una inepta. Yo soy ingeniera química con especialidad en petroquímica y trabajé en procesos, en diferentes complejos. Y cuando se hace ingeniería, que se hace, nunca había hecho una refinería, por supuesto. Y hoy estoy, bueno, ha sido fantástico, fantástico esta construcción. Pero cuando se hace ingeniería, se hace la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y la ingeniería extendida. Y en esos pasos hemos actuado en esta refinería. Y cuando nosotros salimos con las 18 plantas, con la refinería, y que tomamos de base algunas licencias que teníamos, que se habían comprado de la Bicentenario, con eso arrancamos. Así se hace, así es esto. Yo asumo mi responsabilidad. Yo doy cara cada semana al salir en videos públicos y decir cómo vamos. Y esa es mi función. Esa es mi función. Y lo voy a seguir haciendo. Y al final de cuentas, terminar este sexenio, pues los resultados son los que van a hablar por mí. Ni usted ni yo. Yo puedo echarme porras y usted al contrario. Pero al final de cuentas serán los hechos y a eso me voy a pegar. Yo ya le dije al ingeniero Arturo Quintanilla que los demande. Que los demande. Porque no se vale que ustedes como senadores utilicen esta tribuna pues para acusar a un ciudadano con mentiras. Hace un año aquí les dejé la acta constitutiva de Huerta Madre, donde no tiene él ninguna injerencia. Bueno, que los demande, porque el momento que lo nombran, pues él tiene daños personales, a ustedes se les va a acabar el fuero, se amparan en fuero. Le dije, tienes que demandarlo, porque no se vale, no es ético. Y yo creo que los que estamos aquí somos representantes del pueblo y tenemos que velar y cuidar por ellos. Y ese es un tema que él lo va a atender. Inundación, ¿sí? Sí, Dos Bocas está inundado de equipos, de trabajo, de trabajadores y de agua. Está rodeado del río seco. Y cuando se hacen las obras, me decía Samsung, y se los voy a compartir, me dice, oiga, secretaria, pues ¿qué tanto es este escándalo? Le digo, pues son los medios. Aquí llueve, estamos en una obra, y los que están en obras de construcción saben pues que cuando llueve se inunda y que hay que sacar, y que si el ducto, y que si los internos, todo lo que va. Me decía, fíjese que nosotros hemos construido refinerías en Medio Oriente, y allá llegan tormentas de arena, durísimas. Y estamos en excavaciones y de repente pues la excavación se nos anegó y hay que ir por ellas y es parte de la construcción, pero eso los entendemos los que estamos ahí. Y desde que empezó Dos Bocas dijimos que íbamos a pasar por muchas dificultades, nadie dijo que esto fuera un día de campo, ni que Roma se construyera en un día. Y todos los días seguimos y seguimos y seguimos con este reto. Sobre el almacenamiento de gas, ¿sí? Efectivamente, sobre la tormenta invernal que hubo en Texas en el 2021, fue por un problema de corte de gas desde Estados Unidos. Traemos almacenamiento estratégico de gas en las terminales de Altamira y Manzanillo y un almacenamiento de combustibles alternos para al menos de 10 días, así como estamos rehabilitando la utilización de las hidroeléctricas en conjunto con energías renovables. Cuando pasó esto, CFE prendió todas sus máquinas, aumentamos las hidros, aumentamos todo lo que teníamos y CFE pudo mantener la electricidad de todo el país. Entonces, sí hay proyectos, están las cavernas salinas, es un proyecto que trae Senagas, muy costoso, pero están, que se llama En el Campo Brasil, a mí me gusta mucho eso, y es un proyecto que trae Senagas, costoso, y lo está viendo junto con CFE, que es el que tiene el gas. Entonces sí hay proyectos para eso.
El combustóleo de Tula, eso me gusta. ¿Qué hacemos con el resto del combustóleo? Pemex exporta combustóleo. Está vendiendo combustóleo a otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Se manda el combustóleo allá y ellos en su coquizadora agarran el combustóleo y le sacan más gasolina y diésel. Es muy valioso. Y en Tula, la coquizadora va como en un 80% de avance, la planta. Y son 5 plantas chicas, bueno, digo chicas a comparación de la coquizadora, que son de servicios para esta planta. La coquizadora va muy avanzada. Yo acabo de estar un reporte que puse la semana pasada. Ya tiene tuberías, ya tiene los equipos todos colocados, los hornos. Son hornos grandísimos porque entre el coque se tiene que alcanzar unas temperaturas muy altas antes de su descomposición, pero derivado de la ubicación de Tula, era muy difícil llevar los hornos de ese tamaño. Entonces se llevaron por partes y se están armando en Tula. En Dos Bocas los hornos llegaron ya armados y completitos, nomás se pusieron. Acá no, pero vamos muy avanzados y yo la invito, ustedes de Hidalgo, yo feliz de recibirlos a todos los senadores, cuando ustedes me digan, vale la pena que vean el trabajo. Entonces, también, y ahí va a ver todo lo que tenemos y les vamos a ofrecer una oficina. Sobre la quema de gas también, ¿cuál es la estrategia de la energía limpia para el nearshoring? Sí, miren, parte del plan Sonora que se ha diseñado y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo, es precisamente para eso. Van a ser 5 campos solares. El primero, que ya se está construyendo, es de 1,000 megas. Van a ser otros 4 que van a ser 5,000 megas. Para tener con Estados Unidos, por la cercanía, tener la interacción para lo que ellos tienen que certificar con energías limpias. Lo de la transición energética hay que irse con mucho cuidado. Es bueno, hay que caminar hacia allá. Nosotros como país no tenemos gran problema. Traigo, no sé si están aquí, las variaciones de CO2. Yo las traía aquí. Esta es la variación de emisión de CO2 del 2019 al 21. Estos son los países de la OCDE. Esta es una gráfica de la OCDE. Fíjense, nosotros somos los de abajo en México. Somos los que más disminuimos la variación de emisiones de CO2 por producción de electricidad. ¿Quién fue el que hizo más? Pues Turquía, Irán, China, India, etcétera. Nosotros estamos acá. Sin embargo, no por eso vamos a decir, no, pues ya nosotros estamos bien. Pues no, hay otra que es las emisiones per cápita de dióxido de carbono. También, esta es otra medición que traemos de la industria eléctrica en toneladas. Este es dato de 2021, no hemos actualizado el 2022, pero México ocupó el lugar 109 de 206 países en emisiones per cápita en la industria eléctrica, 0.84 toneladas de CO2 por habitante. Estamos cuidando esto. Entonces, sí, el presidente, la verdad, tanto a CFE, a Pemex y a la Secretaría de Energía nos tiene aplicados en esto y es parte de lo que se está haciendo en el Plan Sonora. La representatividad del pueblo, ya eso nos debemos. Y a mí me gusta mucho, yo en verdad les agradezco a todos los senadores, a los senadores del PAN, del PRI, del PT, de Morena, por supuesto, a todos los que están aquí. Este diálogo de altura, este es el Senado, y el Senado se ven los temas internacionales, en el Senado se ven estos temas de altura y me da mucho gusto estar aquí, poder compartir con con ustedes y extenderles la invitación para que visiten Dos Bocas y las demás instalaciones, tanto de la CFE como de Pemex,
Los institutos, que no hablé de ellos, pero tenemos 3 institutos que son brazos tecnológicos, el IMP, el ININ, que es el de investigaciones nucleares, y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, quienes también hacen un trabajo formidable. Yo les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, y pues espero verlos. Hasta la próxima.